Bien, buenos días. Pues les agradezco a todas y a todos que se encuentran en esta aula virtual. Quisiera confirmar si se me ve y se me escucha correctamente. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Sí, Bueno, vamos a comenzar. Les quiero platicar un poquito la dinámica que me gustaría seguir y después ya iniciaríamos con la clase. Quisiera pedirles que me permitan ir haciendo una exposición sobre los temas, porque en realidad son varios que nos convocan a estas dos clases, tanto hoy como mañana, y iré abriendo en su momento espacios para preguntas y respuestas, si es que tengo alguna respuesta, y se vale totalmente que ustedes me digan, oiga, más que una pregunta, tengo un comentario. Se vale perfectamente. De igual manera, yo no tengo ningún problema si me quieren hablar de tú, de usted, si me dicen doctor, licenciado, como me quieran decir, yo no tengo, pero no me digan güey, pues yo no tengo mayor problema, ¿no? Y de igual manera, si se me sale a alguien decir, hablarle de tú, por favor que no lo tome como una falta de respeto, lejos de mi ánimo, y si no le parece, me dice, doctor, por favor, háblame de usted, y no hay mayor problema. Bueno, pues vamos a iniciar. A ver, este diplomado de partidos políticos pone el dedo en la llaga, ¿no? En un tema que ha sido muy complejo en nuestro país. Porque hablar de partidos políticos es hablar de algo que se puede abordar desde muy distintas perspectivas, ¿no? O sea, desde una perspectiva estrictamente jurídica, desde una perspectiva sociológica, desde la ciencia política, desde una cuestión absolutamente histórica. Vamos, lo podemos tomar de muy distintos lados. Pero la clase que en particular me toca a mí, que es crisis de representación, crisis de los partidos políticos, conjunta dos elementos que van de la mano, pero que no podemos confundir, que es la representación política y los partidos políticos. Bueno, no diría coma, necesariamente tenemos que abordar esto desde una perspectiva histórica, porque tenemos que hablar de la historia y el origen de la representación, que es de lo que quisiera centrarme el día de hoy. Ahora, hablar del origen de la representación política también es hablar, o mejor diría, tendría yo que concluir hablando acerca de algunas proyecciones sobre la representación política futuro. Desde luego, es muy difícil tratar de hacerla de adivino electoral, y es un mal negocio porque tiende uno a equivocarse, pero atendiendo a la historia y a la realidad que vivimos, uno puede apuntar algunas, vamos a decir, algunas ideas de hacia dónde podría ser que evolucionara la cuestión de la representación y el día de mañana también la cuestión de los partidos políticos hacia futuro. Entonces, insisto, vamos a hablar de historia, vamos a hablar de actualidad, pero también vamos a hablar de proyección. Porque a mí me parece que este tema lo tenemos que encuadrar a partir de los retos de la democracia mexicana. En lo personal, y esto es algo que se los comparto así, es algo personal que pueden ustedes o no compartir, yo detecto 5 retos de la democracia mexicana. El primer reto de la democracia mexicana es el de la definición. ¿Queremos ser o vamos a seguir siendo una democracia representativa? ¿Estamos mudando a ser una democracia con fuertes tintes participativos e incluso deliberativos? Y esto incide claramente en el tema de la representación, ¿no? Por ejemplo, a partir de la reforma de 2012 que permite las candidaturas independientes en el ámbito federal, a partir de la constitucionalización de los mecanismos de participación ciudadana y su operación, estoy pensando sí en la revocatoria de mandato en la que nos encontramos, sí en la consulta popular del año pasado, pero estoy pensando también en lo local. Estoy pensando en entidades, probablemente algunos estén allá ahorita justamente, que han ejercitado este tipo de mecanismos. Por ejemplo, Yucatán, por ejemplo, Querétaro, por ejemplo, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, eh, eh, eh,
y algunos otros donde estos mecanismos se han dado incluso por fuera del sistema jurídico como tal, como Baja California, desde luego Ciudad de México, en Michoacán, en Nuevo León también, por ejemplo, ha habido ejercicios de presupuesto participativo. Pero estoy pensando también en mecanismos de democracia deliberativa, como por ejemplo parlamentos abiertos. Ustedes saben que acaba de concluir el Parlamento abierto en nuestro país respecto de la reforma eléctrica, ¿no? Y decía el presidente de la Cámara de Diputados, daba la semana pasada unas cifras muy interesantes de las personas que estuvieron viendo los foros y de la participación en los propios foros. Desde luego, ahorita no podríamos calificar si el ejercicio va a ser o no exitoso, si fue o no un auténtico ejercicio de parlamento abierto, eso tendremos que evaluarlo hasta el final. Pero lo que sí podemos decir es que ahí está el germen de la democracia deliberativa en un modelo macro o en una dimensión macro en nuestro país. Entonces, ahí tenemos un tema, la definición de nuestra democracia. Y ahí, desde luego, incide el tema de la representación. El segundo reto que observo es el de la confianza en los órganos electorales. La confianza en los órganos electorales. Por un lado, hay quienes consideran que los órganos electorales en México no han servido adecuadamente para obtener y garantizar la democracia y que requieren una cirugía mayor. Y hay quienes, al contrario, estiman que el modelo sí ha funcionado y que hay que fortalecerlo y evitar que tenga cambios de gran calado. Ahí tenemos otra crisis. Una tercera, que tiene que ver también con representación, como la primera, es la crisis del modelo de partidos. La crisis del modelo de partidos. Nosotros tuvimos un modelo de partidos o un sistema de partidos derivado de la transición, con los tres grandes partidos de la transición. Pero a partir de las elecciones de 2018, ese modelo se alteró profundamente y se ha modificado, ya ha cambiado. Y el día de hoy ya vamos a recordar aquel capítulo de Los Simpson, mi vieja mula ya no es lo que era, ¿no? Han cambiado radicalmente. Una situación que no solo se ha presentado en México, que se ha presentado en Grecia, que se ha presentado en España, que se ha presentado en Francia, que de otra manera se ha presentado también en Estados Unidos. Entonces, el sistema de partidos de la transición, digamos, el que se empezó a construir a partir del famoso discurso de Chilpancingo y la reforma del 77-78, es un sistema de partidos que entró en crisis. El cuarto elemento de crisis de la democracia, y yo entiendo como crisis transformación, no en un sentido de, ay, debemos espantarnos, de crítico de la democracia mexicana que yo detecto, es el del envejecimiento. Y ya me ha tocado exponerlo aquí mismo en la Escuela Judicial, en otros foros, simplemente lo voy a enunciar, decir que nuestra población está envejeciendo, nuestra democracia está envejeciendo, y no estamos tomando medidas, o estamos tomando muy pocas medidas para hacer que nuestra democracia se adapte a una nueva realidad demográfica. Y no estamos tomando medidas para garantizar adecuadamente el voto y la participación política, que va mucho más allá del voto, de las personas adultas mayores. Y el quinto elemento de crisis que veo en nuestra democracia es el debate, es el agotamiento del paradigma. Desde los años justamente de la reforma constitucional del 78, hemos explicado nuestra democracia a partir de la idea de la transición, ¿no? O sea, hemos construido todo un discurso justificatorio de los cambios o que ha impulsado los cambios y la creación de instituciones y que ahora, en buena medida, defiende las instituciones que tenemos a partir de la idea de la transición. A mí me parece en lo personal que es un paradigma agotado, que es un paradigma que cumplió sus funciones, que sirvió como un instrumento retórico para justificar una serie de luchas muy importantes, no les quito ningún valor, pero que en la actualidad ya no es el tema. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en los grandes temas de la democracia mexicana de los años 80 y pensamos, o inicios de los 90, en los grandes temas de la democracia mexicana de hoy, nos daremos cuenta que la agenda ha cambiado, Hoy tenemos temas que en esa época ni se vislumbraban. Entonces, a mí me parece que seguir explicando
o pretender seguir explicando nuestra democracia a partir del paradigma de la transición, me parece que ya es algo superado. Entonces, dentro de esos 5 retos que yo veo de la democracia mexicana, el tema de la representación y de los partidos políticos incide al menos en 3. En el primero, que es la crisis de la definición de nuestra democracia; en el tercero, que es el sistema, el cambio profundo en nuestro sistema de partidos; y en el tercero, que es el de la, la necesaria construcción de una agenda gerontológica de la democracia mexicana. Pero este último, el de la agenda gerontológica, no voy a profundizar en él porque ya a mí me parece respetuosamente que excede lo que nos ha convocado aquí dentro del diplomado, y pues ya ese se aborda en otros espacios. Bueno, para hablar de representación tenemos que hablar entonces de historia de la democracia, pero no de toda la historia de la democracia, ¿no? Porque si no, pues no acabaríamos todo el diplomado, ¿no? Pero sí de ciertos highlights, de ciertos puntos muy concretos que tenemos que retomar. El primero de ellos sí, pues sí, hay que referirnos a la democracia griega. Yo no sé si efectivamente Grecia es la cuna de la democracia. Está este libro de John King, publicado por Fondo de Cultura Económica y por el INE, que habla pues de historia de la democracia, y John King sostiene que no nace en Grecia, que hay ciertos antecedentes en Asia, hacia la zona de los sumerios y los babilonios, que apuntan a que probablemente de allí vino algo. Y es cierto también que los griegos mantuvieron un constante comercio, y por comercio me refiero a intercambio no solamente de bienes y productos, sino de ideas, un constante comercio con los pueblos indios y con los pueblos asiáticos. Por lo tanto, ahí hay influencias, ¿no? Bástenos citar, por ejemplo, los famosos reinos greco-indios del norte de la India, esas estatuas que hay y que probablemente ustedes hayan visto, y si no, ahorita terminando la clase le googlean, de Buda con vestimenta griega. Entonces, bueno, siempre hubo este intercambio, insisto, de ideas. Perdón, voy a conectar la computadora, permítame un segundito. Listo. Entonces siempre hubo este intercambio de ideas. Entonces es posible. Pero el problema, y el propio John King lo señala, es que no tenemos suficientes elementos como para ir más allá de asumir o de presumir que hubo ahí algunas cosas en Grecia y hacia la costa mediterránea, del lado asiático y africano, algunas prácticas que el día de hoy podríamos identificar como democracia. Pero sí podemos centrarnos en los griegos. Y los griegos no desarrollan la idea de la representación, lo cual es muy interesante porque parecería que representación y democracia van de la mano, pero en realidad no van de la mano. Los griegos desarrollan distintas formas de gobierno, y según algunos, la forma que nosotros conocemos como propiamente democracia eh, no duró más de 100 años. Sartori, si no me equivoco, es quien apunta a esto, ¿no? Duró relativamente poco tiempo, pero se van dejando una serie de instituciones. Por ejemplo, esta idea de tomar decisiones de manera colectiva, la famosa eclesia, y que en esta eclesia participan los ciudadanos. Desde luego, tenemos que entender que las ciudades griegas, la noción de ciudadano, pues es una noción distinta a la que tenemos en la actualidad. En primer lugar, el ciudadano eh, es visto como una especie de categoría total, si podemos decirlo así, porque ser ciudadano implica un absoluto sometimiento a la ciudad, un absoluto sometimiento a la polis. Por contrapartida, participas, desde luego, en la toma de decisiones de esa polis. Y el número de ciudadanos es corto.
ustedes seguramente han leído la Ilíada, ¿no? Y una de las interpretaciones que hay de la Ilíada es que narra el encuentro o el enfrentamiento entre dos culturas distintas. Una cultura que viene del norte, que es una cultura que utiliza ya el hierro, y una cultura asentada ya en el lugar, que serían, digamos, los de la ciudad de Troya, que es una civilización del bronce. Y como sabemos, bueno, pues la civilización del hierro gana sobre la civilización del bronce. Entonces, esos antiguos pobladores no son ciudadanos. Los ciudadanos son los que vienen del norte. O sea, esa cultura del hierro que se refleja, insisto, en la Ilíada, sobre todo en la Ilíada. Bueno, ¿quiénes participan en la toma de decisiones? Decíamos entonces los ciudadanos. Ahora, esos ciudadanos participan de forma inmediata y esto se manifiesta de varias maneras. Primero, porque son quienes acuden los días que corresponde a las asambleas. Sí, en Atenas, pero no solo en Atenas, los días que corresponden. Segundo, porque son quienes pueden tomar la palabra. Tercero, porque son a quienes se les consulta para la toma de decisiones. Pero ningún griego, ningún ciudadano griego puede decir legítimamente que habla por otro. Puede ser que utilice algún aparato retórico. Yo percibo que el sentimiento de nuestra comunidad, eso está válido, ¿no? Pero no puede decir jurídicamente que habla en nombre de otro. Y por esa razón, las decisiones, la gran mayoría de las decisiones, se toman de forma conjunta, donde, insisto, nadie puede hablar por otro. Se dice que incluso está mal visto hablar hacia presentándose con demasiadas flores uno mismo, porque lo que permea es la idea de la polis, la idea de la comunidad. Sabemos que esto se refleja también en el hecho de que hay pocos cargos públicos y que esos cargos públicos normalmente no son electos. Sí, algunos sí, pero normalmente no, sino que son dejados en un buen número, son dejados a la suerte. ¿Por qué se dejan a la suerte? Les lanzo la pregunta. ¿Por qué se dejan a la suerte? ¿Quién quiere participar? Doctor, me imagino primero porque no todos tenían la capacidad de participar, el conocimiento intelectual, y no todos, digo, sí participaban en la toma de decisiones, pero no todos participan al final de cuentas. Ok, gracias Minerva, muy bien. Muy bien, ¿quién más? Otra opinión. Laura, adelante Laura. Pues yo creo, podría ser porque, pues, a lo mejor no todos tenían la eh, pues la voluntad de participar, ¿no? Por eso era así como que a la suerte, no era algo que se ambicionara, ¿no? Por esos pocos cargos que había. Podría ser. Ok, muchas gracias Laura. Y tenemos entonces dos opiniones, ¿no? Minerva nos dice, bueno, pues porque, a ver, pues yo no me postulo para un cargo para que me sé que no estoy preparado o preparada, ¿no? Laura nos dice, bueno, pues es que simplemente puede haber poco interés, ¿no? Y pensamos un poco a partir de la realidad política en la que nosotros vivimos. Pero el tema con los griegos es que los griegos están cruzados por muchas cosas, entre otras su religión, entre otras su visión de la vida, de la vida, es que no iba yo a decir celestial, pero no, digamos de la religión. Acuérdense ustedes, de nuevo voy a regresar a la Ilíada. ¿Se acuerdan que en la Ilíada a cada rato se están metiendo los dioses en las batallas? ¿Se acuerdan? Incluso ahí por ahí en la carrera de Aquiles, ¿no? O sea, ahí todo el tiempo están metiendo los dioses y favorecen a uno y favorecen a otro, ¿no? Y los dioses griegos son unos dioses muy,
muy humanos, ¿no? Se enamoran, se enojan, se pelean, hacen alianzas. Y yo siempre me he imaginado los primeros hindús que tuvieron contacto con los griegos, ¿no? Llegan, imagínense, ¿no? Llegan a una ciudad griega por primera vez y ven los templos por fuera y ven las esculturas de los dioses, ¿no? Y yo me imagino que estos hindús deben haber pensado, pues qué narcisistas son estos griegos, ¿no? Que piensan que los dioses son como ellos, son como seres humanos. Pero así son, el panteón olímpico es así, ¿no? Eh, los griegos piensan que el azar no es azar. El azar es una palabra musulmana, ¿no? Es una palabra árabe muy posterior. Que el azar no es azar, sino que cuando se deja la suerte, son los dioses los que están decidiendo. Que dejar al azar no es, ay, pues cayó fulano, no, sino que son los dioses los que hablan por medio del azar. O sea, que los dioses pueden hablar de muy distintas maneras. Por ejemplo, con augurios, ¿no? Se habla, por ejemplo, de templos que tenían pollos sagrados y que según la forma en la que comían o si comían o no un día, pues ahí había un augurio, ¿no? Pueden hablar por medio de las pitonisas, pero que también pueden hablar por medio del azar. Entonces, que si el azar determina que sea Anaxágoras, el general que nos va a conducir en la batalla, es porque los dioses quieren que sea él. Oiga, pero es medio bruto. Oiga, pues es medio cobardón. Oiga, pues bueno, pues a lo mejor los dioses quieren que perdamos, es la voluntad divina. No, fíjate que ahora nos tocó a Anaximandro. No, pues ese sí es bien entrón, ese le sabe, es un gran estratega, la gente lo quiere. Bueno, y alguien de aquí me podría decir, oiga, doctor, pero pues eso qué tiene que ver, digo, ya se fue muy a la antigüedad. Y entonces yo les pregunto, el día de hoy, México, la México 2022, ¿hay algún partido político que utiliza el azar para elegir candidaturas? Sí, ¿cuál? Sí, hay uno. Concretamente las candidaturas de representación proporcional, ¿qué partido? Morena. El día de hoy tenemos en México un partido político que sigue recurriendo, claro, por distintas razones, pero que sigue recurriendo al método del azar para la elección de sus representantes o de sus candidatos. Fíjense cómo ya desde esta antigüedad empezamos a entrelazar todo esto, ¿no? Claro, las razones que da Morena, desde luego son distintas, no es que planteen sus estatutos que los dioses, no, la idea de Morena es que de esa manera pues se rompen ciertos vínculos con las dirigencias y temas de élites y cosas por el estilo. Entonces, lo relevante es, más allá de si nos gusta o no el método, lo relevante es que ese método que manejaban los griegos, el día de hoy, México 2022, sigue teniendo efecto, sigue teniendo efecto. El ciudadano griego, decíamos, es un ciudadano total. Y ser un ciudadano total implica participar en la vida pública de la ciudad e implica participar también en la religión. Y la religión se nos va a estar entrecruzando mucho, particularmente en la sesión de hoy. No tanto en la de mañana, pero particularmente en la sesión de hoy. Porque ser ciudadano implica no solamente que vives en el lugar y eres un hombre libre. Y digo hombre no en el sentido masculino plural, sino en el sentido masculino, porque, bueno, las mujeres no tenían la ciudadanía en Grecia, ¿no? En la Grecia clásica. Pero implica también que formas parte de la religión, porque cada ciudad tiene su propia religión. Entonces alguien me levanta la mano y me dice, oiga, no, pues había una religión griega. Sí y no, sí y no. Hay un libro, probablemente lo conozcan, un buen libro, que se llama La ciudad antigua, de un escritor francés del siglo XIX, Fustel du Coulanges. En la ciudad antigua, Fustel du Coulanges nos recuerda esto, nos dice, a ver, cada ciudad griega, cada polis, tiene sus propios dioses. Todos se pueden llamar igual, pero no son el mismo. El Hermes que está en Atenas no es el Hermes que está en Tebas o en Esparta, es otro Hermes, que puede tener los mismos atributos y puede simbolizar lo mismo. Es el dios mensajero de los otros dioses,
Es el dios de lo aparente, el dios de la interpretación, el dios de la música y demás. Pero hay que recordar que los dioses griegos se referían de un inicio a personas físicas que auténticamente existieron, sobre todo los fundadores de ciudades, que se convierten, cuando mueren, se convierten en héroes y que de héroes pasan después a ser dioses. Entonces, el Hermes de Atenas no es el mismo Hermes que el de Esparta. Por eso, tú solo puedes participar en el culto de tu ciudad. Si tú eres un espartano y viajas a Atenas, pues te vas a entender, tienes el mismo idioma, costumbres muy similares, o sea, estás dentro del mundo griego, pero no puedes participar de la religión de esa ciudad. No puedes participar de los actos religiosos de esa ciudad, porque ese Hermes, o Atenea, o quien quieran poner, no es tu Hermes. Esa es la razón por la cual el ostracismo es el peor de los castigos. Porque correrte de tu ciudad no solamente es decirte llévate tus chivas a otro lado, eso como quiera. No, bueno, no, es bastante grave, pero correrte de tu ciudad es correrte de la religión. Pierdes la fe, dejas de participar en la fe común. Por eso lo sabemos, normalmente frente a la disyuntiva de o la muerte, tanto espacial como religiosa, que es el ostracismo, o la muerte física, se prefiere la muerte física. Es la tragedia de Antígona, ¿no? Cuando regresa el cadáver de su hermano para enterrarlo auténticamente en suelo sagrado. Bueno, pues esto nos viene ya desde los griegos. Y implica entonces que la idea de lo político va ligado con la idea de lo religioso. Permítanme poner un símil con la actualidad. Por ejemplo, en la fe católica, actualmente, tenemos distintas vírgenes, ¿no? Está la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Montserrat, la Virgen de Medjugorje, la Virgen de San Juan de los Lagos, la Virgen de Jiquila. Pero uno puede ir a cualquiera de estos templos. Y si uno es de fe católica, puede rezar en cualquiera de ellos, ¿estamos de acuerdo? Y sabemos que cuando te refieres a la advocación de la Virgen de Guadalupe o a la advocación de la Virgen de San Juan de los Lagos, sabes que te estás refiriendo a la misma persona, que es la Madre de Jesús, ¿estamos de acuerdo? Son advocaciones, nada más. Es parecido lo que sucedía con los griegos. La gran diferencia es que si tu Virgen era la de Guadalupe, tú no podías entrar a San Juan de los Lagos. Y entonces es realmente una religión distinta. Los romanos, esos grandes copiones de los griegos, bueno, pero si había que copiarle a alguien, copiaron a los griegos, desde luego evolucionan estas ideas. Y los romanos mantienen la idea de una participación popular en la toma de decisiones políticas. Por lo menos en la época de la República, bueno, en la época del Reino, más claramente en la época de la República, y todavía en el Imperio, particularmente en el Imperio Romano de Occidente, se mantiene de alguna manera esta idea de la representación. Esta idea de la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones de gobierno. Y empieza a surgir algo que ya nos empieza a oler a representación. Por una cuestión de complejidad. Cuando Roma es la ciudad de las 7 colinas, una más de las ciudades medio etruscas de la zona, pues digamos que la complejidad burocrática no es mayor. Su complejidad es defenderse y que no los conquisten, ¿no? Se empiezan a extender y conforme la Roma monárquica, pero sobre todo la Roma republicana, empieza a extenderse, obviamente el aparato de gobierno empieza a ser mucho más complejo. Porque además los romanos llevan al cenit esta idea de ciudadanía que ya tenían de alguna manera los griegos. Civitas Romanos sum, ¿no? Ciudadano romano soy, que se convierte en un elemento fundamental porque ser romano es llevar a Roma donde tú vas, es llevar tu derecho, la protección de la república o del imperio, el comerciar de cierta manera, el interactuar con las demás personas de cierta manera. Y todo eso lo vuelve, desde luego, un sistema sumamente complejo. Pero los romanos se organizan, y esto lo sabemos desde un inicio, se organizan, digamos, con una sociedad doble, ¿no?
los plebeyos y los patricios. Y tan importante era que nos han legado todavía, por ejemplo, conocemos nombres de familias patricias, los Torcuatos, los Excipiones, y familias patricias muy antiguas, muy antiguas. Y la manera en cómo tienen que participar de distinta forma. Por ejemplo, las leyes. Las leyes son producto, son normas que son producto del acuerdo de toda la comunidad romana. Una ley es producto entonces de la participación de los romanos en comicios, en votaciones, donde aceptan esas normas. Y entonces tenemos los famosos comicios por curias y por centurias. Y ahí el pueblo está aceptando la legislación, porque en estos momentos no es el Senado el que legisla. El Senado toma otro tipo de decisiones y elige cierto tipo de autoridades, pero no legisla como tal. Porque la idea de la ley es, yo romano me sujeto a la ley respecto de la cual participé en su factura, participé en su aprobación, porque en los comicios me preguntaron acerca de ellas. Pero por contrapartida, cuando las normas van a tener efecto solamente en la plebe, entonces ahí tenemos los plebiscitos, que originalmente significaban el preguntarle, no a todo el pueblo romano, sino solamente a la plebe sobre cuestiones que solo a la plebe le impactaban. Los romanos crean también ya la idea de candidatos electos, ya con mucha mayor claridad. Y de hecho, de ellos nos deriva la palabra candidato, que viene de candidum, que significa cándido, y que en su origen es una forma de llamarle al color blanco. Porque cuando una persona se presentaba ante la asamblea para efecto de ser electa para algún cargo, o sea, se presentaba como candidato, se vestía con la toga más blanca que encontraba, la mandaba a blanquear lo más que ponía, porque era una forma de demostrar las mejores intenciones, la puridad de la intención, la moral de la persona que estaba compitiendo por el cargo. Entonces, por eso les llamaba cándidos, pero no cándidos en el sentido de inocencia, sino cándidos en el sentido de las buenas intenciones. Shakespeare, como en muchas otras cosas, esto nos lo muestra con mucha claridad, en particular en un drama que se llama Coriolano. Lo tengo por aquí. Creo que lo puedo ver rápidamente para leerles un pedacito. A ver. Voy por ahí. No, pensé que lo tenía más a la mano, pero no. Sin embargo, sí traje otro que les puede servir. No sé si conozcan este libro. SPQR de Mary Beard. Ella es probablemente la persona más experta en Roma en la actualidad. Es una profesora inglesa. Es un gran libro, grande por el tamaño, pero se lee muy rápido, porque tiene mucho humor. Es un libro muy chistoso, porque, por ejemplo, te cuenta los albures de los romanos. Yo no sabía que los romanos albureaban. Claro, alburean distinto que nosotros, pues, pero los romanos albureaban. Entonces, por ejemplo, aquí te cuenta las pintas que hay, que han encontrado, por ejemplo, en los baños de Pompeya. Resulta que como a veces nos sucede aquí que entras a un baño público y está todo pintarrajeado y frases y cosas por el estilo, los romanos hacían lo mismo, nomás que en latín. Bueno, te cuenta chistes romanos, que no voy a contar aquí porque el día de hoy no sería correcto, pero es que no es un libro, no es el libro de la gran historia de los emperadores, ¿no? Este más bien es un libro de la Roma de carne y hueso. Hay otro muy bueno, ese lo tengo ahí arriba, pero no importa, que a lo mejor conocen, que se llama La vida de los 12 Césares, de Suetonio. ¿Alguien lo ha leído aquí? La vida de los 12 Césares. Es entretenidísimo.
Es el TV Notas de los emperadores romanos, porque te cuenta puro chisme, puro chisme. No es un libro históricamente muy exacto, más bien lo que te cuenta son chismes, pero te cuenta muy buenos chismes. Por ejemplo, te dice que a Julio, que era calvo así como yo, pues no le gustaba ser calvo, pero pues como no había implantes, eh, decían que el honor que más le gustaba que le había concedido el Senado era el honor de lucir la corona de la victoria todo el tiempo. Entonces se la ponía y así tapaba la calvicie, ¿no? O que en aquella época, ya habían quedado muy atrás los excipiones, que usaban barba. En la época de Julio, en Roma, la moda era que los hombres no usaran barba. Entonces, que alguien le dijo a Julio que para que no le saliera la barba tenía que mojar pan blanco. Ya ve que los romanos tenían panes parecidos a los actuales, a los bolillos, ¿no? Pan blanco. Tenía que mojar pan blanco, sacarle la migaja, hacerle así y ponérselo en la cara. Y que con eso ya no le iba a salir barba. Entonces cuentan que de repente pues iba Julio César, fíjense, ¿no? Julio César, ¿no? Iba dejando moronas de pan que se le caían de la cara. Te cuentan anécdotas así, ¿no? Te platica las últimas palabras de Nerón cuando lo van persiguiendo y toma agua de un charco con la mano y dice, estos son los refrescos de Nerón. Y te dice quién andaba con quién y cosas por el estilo. Es un libro muy entretenido. Pero digamos, más, ya hablando como libro histórico, el de Mary Brad. Bueno, pero regreso. Para los cargos, para cargos públicos se necesitaba el voto popular. Algunos cargos requerían el voto solamente de la plebe. Por ejemplo, el pretor de la plebe, que era quien defendía, era un poco bueno, no un poco, era el defensor frente a las decisiones del Senado o después de los emperadores, hasta que los emperadores absorbieron ese cargo, ¿no? Y solamente se requería el voto de la plebe, pero para otros cargos se requería el voto de la ciudadanía. Y, por ejemplo, Shakespeare en Coriolano retoma, obviamente de fuentes anteriores, cómo hacían campaña los romanos. Y esto es muy interesante, porque obviamente no pueden hacer campaña como nosotros las hacemos hoy, ¿no? Que suben los espectaculares, está la foto ahí de la familia, el candidato con la esposa y los hijitos, ¿no? Y luego hasta ves la foto y dices, yo ya sé que ese señor ya no vive con esa señora, y los hijos están volteando a ver así como, y nunca lo habíamos visto y ahora lo vimos, ¿no? No había Twitter, las campañas no se hacían como ahora, ¿no? Entonces te cuenta que, por ejemplo, la manera de hacer campaña en la Roma republicana era que quienes querían un cargo público iban con los votantes, con los grupos de votantes, y se descubrían, se quitaban parte de la túnica, o se descubrían la túnica, para mostrar las heridas que habían obtenido en el campo de batalla defendiendo a Roma. Y entonces tú tenías que demostrar físicamente las heridas que habías obtenido en las batallas, porque eso era demostrar que eras un hombre valiente, eso era mostrar que eras un líder, eso era mostrar que habías peleado por Roma, entonces eras digno de confianza. Entonces, si a un general lo herían en batalla, no era una tragedia, al contrario, pues ya, con esto ya voy a conseguir, miren aquí el lanzazo que me dieron en la batalla contra Jerjes, ¿no? Cuando tomamos Cartago y la asalamos. Entonces, así la hacían. Eso es muy interesante porque para los griegos eso era rarísimo. Para los griegos, hablar en nombre propio era muy inadecuado. O sea, tú podías hablar en nombre propio en la eclesia griega, en la asamblea griega, cuando te estabas defendiendo de un ataque. O cuando te juzgaban, pues ahí sí te defendías, ¿no? Si no había alguien que hablaba por ti, pues tú te defendías. Pero pedir el voto era algo que los griegos consideraban muy inadecuado, porque los griegos decían, todos somos iguales, o sea, todos los ciudadanos somos iguales. Entonces, pretender que yo soy mejor que otro es romper esa igualdad. Entonces, eso estaba muy mal visto. Pero los romanos lo rompieron. Con los romanos sí nace la idea de la campaña electoral. Claro, es muy distinta que en la actualidad. Y mucho tiempo se perdió, pero digamos que los primeros que hacen algo así como una campaña electoral son los romanos. También esta idea, por ejemplo, de entregar algo, de dar algo. Ustedes saben que el gobierno romano daba pan, a veces también sal, si la memoria no me falla, a los habitantes de Roma. Entonces, había veces que quien quería un cargo público y era rico, hacía este tipo de entregas también. Es muy interesante porque el día de hoy es algo que tenemos regulado, ¿no? O
sea, el día de hoy sabemos que en campañas electorales pues no se pueden entregar artículos de primera necesidad. Hay algunas fotos, esas creo que sí las tengo cerca. Sí, esas sí las tengo cerca. La ventaja de dar clase desde la casa es que tengo los libros para enseñarles. La desventaja es que luego los tengo repartidos donde no. Pero hay fotos de entrega de pan en las elecciones de don Porfirio Díaz. Entonces aquí está, miren, fíjense. A ver si se alcanza a ver. ¿Se alcanza a ver la foto? Este es en la elección de 1909. Es en la elección de 1909. En las esquinas le ponían pan a la gente para que fuera a votar. Vamos a leer el pie de página, ¿no? Dice el pie de página, el pueblo recibía pan y atole en abundancia en los días de las reelecciones de don Porfirio. A lo mejor ahí nos viene eso de dar atole con el dedo, ¿no? Bueno, ustedes ya vieron la foto. O sea, eso pasaba todavía en la época de don Porfirio. O sea, ustedes la vieron ahí, la pirámide de bolillos, ¿no? Seguramente se acercó alguien a vender tamales y bueno, pues ahí ya surgió la torta de tamal, ¿no? Pero bueno, eso no lo inventamos en México, eso lo hacían en Roma. Lo digo porque de repente pensamos, por nuestra historia política, que todas las tranzas electorales las inventamos en México. Probablemente todas las hayamos ensayado, pero no todas las inventamos en México. Ya los romanos ya repartían pan, otros tipos de panes, pero ya repartían pan. Hay un canal, comentario al margen, hay un canal de YouTube. Bueno, ustedes saben, ubican cuál es el gran libro de la cocina romana, ¿no? Aquel famoso libro de Recoquinaria. Y hay gente en YouTube que tiene canales donde cocina platos romanos, te enseña a hacer pan romano. Yo aprendí a hacer unos huevos romanos que llevan miel. Y yo sé que les digo a ustedes unos huevos revueltos con miel, pero no saben mal. Digo, es un sabor peculiar. Los romanos le ponían miel a muchas cosas. Hay recetas de pescado con miel. Ahí sí, la verdad es que sí no me ha aventado, pero sí el huevo con miel, y créanme que no queda tampoco tan extraño. Pero bueno, regresemos. Los romanos entonces ya tienen esta idea de la elección, y de la elección ya no como una designación que nos viene de arriba de los dioses, sino como nosotros, la comunidad política, tomamos esta decisión. En la tragedia de Shakespeare que les comentaba en Coriolano, Coriolano es un general, que de hecho se llama Coriolano porque venció a la ciudad de Corioles, comandando los ejércitos romanos. Es un general que es profundamente aristócrata. De hecho, el día de hoy diríamos que es un tecnócrata, que lo impulsan para que sea cónsul, pero para ser cónsul necesita el voto de la ciudadanía, y la ciudadanía está integrada numéricamente en su mayoría por la plebe, ¿no? Pero él desprecia profundamente a la plebe, pero les tiene que pedir el voto. Entonces, en esa obra de teatro, en esa tragedia, Shakespeare te va narrando cómo va grupito por grupito de la plebe, ¿no? Miren las heridas que he recibido por Roma, y esta la recibí en tal batalla. Oh, noble general, por tus heridas vamos a votar por ti. Claro, Shakespeare lo escribe con un mucho mejor lenguaje que el mío, eso es obvio, ¿no? Pero te habla de esto, ¿no? Y de repente Coriolano se voltea y dice, estos ciudadanos que en la batalla son cobardes, y que si yo pudiera, porque los desprecia profundamente. Y ahí entonces tenemos una figura bien interesante en Coriolano, porque tenemos un político que pide el voto popular, pero desprecia al pueblo. Lo desprecia. Es profundamente antidemocrático. O sea, es alguien que se quiere servir de la democracia para destruirla. Luego hemos visto, en el siglo XX estuvimos llenos de esas figuras, ¿no? Pero ya Shakespeare en Coriolano lo retomaba. Pero bueno, pues es que Shakespeare nos podría servir para ilustrar casi cualquier asunto. No sé si ya vieron la película de Macbeth, que está ahorita en cines, con Denzel Washington y con Frances McDormand, que por cierto vale mucho la pena. A la par, el derecho romano, muy alejado de estas cuestiones políticas, empieza a desarrollar la idea de la representación como una figura jurídica del derecho civil, el contrato de representación.
por una necesidad económica. Los romanos es una sociedad mercantil y naviera, ¿no? Bueno, pues el Mediterráneo, a final de cuentas, es el Mare Nostrum, pero que también navegan hacia otras partes, ¿no? Navegan, por ejemplo, hacia las islas británicas. Y la complejidad del comercio provoca que sea necesario que alguien pueda obrar a nombre de otra persona. Que el rico dueño de los barcos que vive en Roma obre a la misma vez y el mismo día en Alepo o en la ciudad que sustituyó a Cartago o en alguna ciudad de la costa española para realizar actos de comercio o con alguna caravana árabe, ¿no? Pero no lo hace él físicamente porque no viaja. Él ya no viaja, él vive en Roma en un palacete y seguramente senador y está metido en todas estas broncas políticas. Entonces los romanos desarrollan la idea del contrato de representación, diríamos, del contrato de mandato que otorga la representación, en virtud del cual una persona puede obrar a nombre de otra. Que es un contrato que existe hasta la actualidad. La compañera Edna Peñalosa, que está aquí como yo echándose su cafecito, me puede dar un contrato para que yo en su nombre pues compre un carro, por ejemplo, ¿no? Fíjense hasta dónde llega la posibilidad del mandato, que Edna me podría dar un mandato para que yo me case en su nombre con otra persona. Hasta allá llega la potencia del contrato de mandato. Y esto surge con los romanos. Y se queda dentro del derecho romano. De manera tal que cuando en la segunda Roma, que es el glorioso imperio bizantino, se establecen los códigos, el Código de Derecho Civil, el Código de Derecho Canónico, las pandectas, y se recupera el derecho romano clásico, se recupera la idea del contrato de mandato. Pero en ese momento histórico ya la Roma occidental, la Roma del libro de Mary Bread, esta Roma pues ya ha caído. Y lo que tenemos es la época medieval. Entonces, bueno, si ustedes se fijan, hemos ido avanzando un poquito, ¿no? De los griegos a los romanos y ahora la época medieval, y he tratado de hacer este peloteo con nuestra realidad. Y la época medieval es vista como la época oscura, ¿no? Esto es falso y además es bastante eurocentrista, porque si tuviéramos que hablar de un renacimiento musulmán, concepto que también es bastante eurocentrista, sería justamente en la época medieval. ¿Quiénes guardaron el recuerdo de los griegos? ¿Quiénes guardaron los clásicos? Fueron los musulmanes. Y ahí está Averroes y está Avicena, que son grandes mentes, grandes mentes. Pero la realidad es que en Europa sí hay un cambio fundamental. Miren, esto se observa mucho y a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención en el arte. Tú ves, por ejemplo, insisto, ahorita que terminemos la clase, ahorita no lo googleen, pero googleen terminando la clase, estatua de Julio César. Y ves una estatua y ves a Julio César, o sea, podemos saber cómo era, lo cual es impresionante. O sea, podemos saber cómo era. La estatutaria clásica, ¿no? Pero buscas después Constantino el Grande, y hay estatuas gigantescas de Constantino, hay uno que se conserva la cabeza, y ya ves un cambio. O sea, todavía es el Imperio Romano, ¿no? Pero ya ves un cambio. Ya no ves esa figura que parece que te va a hablar. Ya ves algo más hierático, así como serio, ¿no? Como se convierte el arte medieval, ¿no? Que es un arte hierático, un arte así. Quienes estén en la Ciudad de México pueden ir al Museo Franz Mayer, y no me pagan por hacer comercial. Y ahí van a encontrar que actualmente hay una exposición donde tienen algunas tablas, sobre todo de maestros holandeses, de finales de la época medieval, inicios del Renacimiento, y es interesantísimo, porque de repente ves una figura ya muy plástica, ya muy física, ya con muchos rasgos personales, con mucho detalle, y de repente ves junto, o ves al lado, o ves abajo, una figura todavía medieval, así como tiesas, ¿no? O sea, como eran los cuadros medievales, así como figuras muy tiesas. Eso se observa allí, porque pues, estamos en la transición, ¿no? Estamos en la transición. Otro tipo de transición de la que hablaba yo en un inicio. Bueno, en la época medieval, pues, vienen los bárbaros, ¿no? Como el poema de Borges. Vencen los bárbaros, dice Borges.
que desde luego eso también es otro problema eurocentrista, ¿no? A ver, ¿quiénes son los bárbaros? O sea, si le preguntas a los romanos, los godos son los bárbaros, ¿no? Pero si le preguntas al godo, probablemente el bárbaro sea el romano. O sea, siempre depende esto del punto de vista en el que se sitúe el observador o el que está describiendo. Pero la realidad es que, bueno, por ejemplo, todo el modelo de comercio de los romanos que dio lugar a esta idea de la representación, pues se destruye. Y entonces, por ejemplo, esta idea del contrato de mandato, pues ahí queda guardada y queda sobre todo en la memoria jurídica del glorioso Imperio Bizantino. Los pueblos del norte, todos estos pueblos que se les llama genéricamente bárbaros, que a mí cada vez más el término se me hace inadecuado, pero para tratar de ser gráfico. Desde luego tienen otras costumbres políticas, pero tienen una que es muy importante para nosotros, que tiene que ver con la monarquía. Sus jefes, sus monarcas, son electos. Son electos. Los reyes clásicos del inicio de la Edad Media no son monarcas hereditarios. Eso viene hasta después. Originalmente son monarcas electos. Esto es muy claro con dos tradiciones que nos impactan. Una de ellas es la Reconquista española. Ustedes recuerdan, ¿no? Cuando los musulmanes conquistan la España visigoda, y recordarán ustedes que no llegaron a toda España, sino que algunos caballeros y guerreros cristianos consiguen hacerse fuertes en las montañas Astures, en las montañas de Asturias, hacia el norte y hacia la zona de Francia, donde surge aquel mítico reino de Sobarbe, que da lugar al fuero de Sobarbe, y que es el antecedente del reino de Asturias, y que es de donde viene la Reconquista. Y por eso, por ejemplo, allá tienen una virgen en una cueva y cosas muy, muy interesantes. Esos caballeros romanos, perdón, esos caballeros visigodos, cristianos, que han perdido el reino, Rodrigo, si no me equivoco, era ¿cómo se llama el rey visigodo que pierde España? ¿Es Rodrigo? ¿O lo estoy confundiendo con el Cid? ¿Quién se acuerda? Creo que sí es Rodrigo, ¿no? Bueno, necesitan un nuevo rey. ¿Cuál es la forma en la que se elige el rey? ¿Cuál es la tradición? Decidiendo entre ellos, entre los nobles, que decir noble en ese momento histórico, ya después no, pero en ese momento histórico, decir noble es decir guerrero. Entonces, entre ellos deciden quién va a ser. Por lo tanto, el que es rey, 5 minutos antes era un noble igual que ellos. Y de hecho tienen una tradición que le habían copiado los romanos a los bárbaros, que era subir en un escudo al nuevo rey. Cuando se hace la asamblea, que genéricamente se les llamaba Ding, D-I-N-G, Ding, para elegir al rey, insisto, el rey es un guerrero, entonces ya se elige, y para que el ejército sepa a quién se le eligió, se le sube en un escudo grande y se carga. ¿Se acuerdan en la película del Rey León cuando cargan al leoncito? ¿Cómo se llama? Simba, ¿no? Lo cargan y lo muestran, ¿no? Aquí está mi hijo, aquí está el futuro rey. Los bárbaros hacen eso, nada más que no cargan al nuevo rey de la nuca, sino que lo suben en un escudo. Algunos emperadores romanos, electos por el ejército, se sometieron al mismo trámite porque las huestes romanas se lo copiaron a los bárbaros, pero esa no era una tradición romana. Esa era una tradición que venía de estos pueblos del norte, empujados por los pueblos asiáticos. Así lo eligen. Pero entonces el monarca es electo. Y cuando ese monarca muere de viejo, lo cual era poco común, o en una guerra, en una batalla, se elige uno nuevo. Su hijo no tiene la garantía, o alguno de sus hijos no tiene la garantía de ser rey. Esto se ve también muy claro en el ciclo artúrico, en la leyenda de Arturo. A ver, recuerden, era Arturo y quiénes. Arturo y quién. Gracias, Rosabel. ¿Arturo y qué? Es la leyenda de Arturo y... Los caballeros de la mesa redonda. Exacto, Minerva. ¿Y por qué la mesa es redonda? Para que hubiera representaba que todos eran iguales. Exacto, Minerva. Tienes toda la razón. Fíjense, si el día de hoy van ustedes a una mediación, la mediación se debe realizar en una mesa redonda.
jamás en un escritorio, jamás en una mesa largota como las que usa cierto líder político de una nación europea. No, se tiene que hacer una mesa redonda, porque la mesa redonda denota igualdad, porque no hay cabecera. En una mesa redonda no hay cabecera. La tabla o la mesa redonda de los caballeros quiere decir que cuando Arturo, es muy gráfico, que cuando Arturo se sienta con ellos es igual, que cuando van a discutir allí temas es absolutamente igual que todos los demás. ¿Me van siguiendo? Esto se refleja, fíjense cómo la historia a veces nos trae cosas, ¿no? ¿Saben dónde se refleja ahora? En los cosacos. Eso también se refleja en los cosacos, ¿no? Ahora que hablamos de temas de Ucrania. Fíjense, les voy a leer un parrafito de Taras Bulba. Esta sí la tengo cerca. No, ya no voy a decir que la tengo cerca porque no la tengo cerca. Taras Bulba es una novela de Nikolai Vasilievich Gogol. Terminando la clase también googlean Nikolai Gogol, y van a ver que era un señor que podía anunciar shampoo y acondicionador para el cabello. Bueno, en esa novela, en Taras Bulba, es una novela de cosacos, y te cuenta, por ejemplo, cómo cuando se da la asamblea de los cosacos, que es una sociedad guerrera, como estas sociedades medievales de las que estoy hablando, se juntan todos, ¿no? Y el líder es el atamán, se llama atamán o hetman, dependiendo de la traducción. El atamán. El atamán es electo por todos. Y cuando va a hablar como cualquiera de ellos, se quita el gorro. Pero cuando la asamblea ya tomó una decisión, fíjense qué interesante, el atamán se pone su gorro y el resto de los cosacos se lo quita. Porque cuando ya la decisión se tomó y le toca ejecutarla al atamán, digamos, ser el general que va a ejecutar la decisión, él al calzarse su gorro está diciendo que es la autoridad. Y los otros, al quitársela, están diciendo que lo van a acatar. Es algo muy similar. O sea, son tradiciones que se fueron quedando. Y piensen que los cosacos todavía pelearon, todavía hubo ejército cosaco en la Segunda Guerra Mundial, o sea, tampoco es algo que nos quede tan lejos. Entonces, ahí la monarquía es electiva, como el atamán. Los monarcas son electivos. Recuerden que incluso, a ver, ¿cuál era una de las dos grandes figuras políticas del medioevo, ¿no? Uno es el Papa y el otro es el Sacro Emperador Romano Germánico, ¿no? ¿Se acuerdan? Acuérdense que el Sacro Emperador Romano Germánico es electo. Por eso, algunas partes de Europa, particularmente hacia la zona germana, no tenían príncipes, no tenían reyes, no tenían duques, sino el que regía en el lugar se llamaba gran elector, gran elector. Entonces, por ejemplo, el de Sajonia no era el rey de Sajonia, era el gran elector de Sajonia. O el obispo de Salzburgo, aquel que, bueno, uno de ellos fue el gran mecenas de inicio de Mozart, el obispo de Salzburgo era un gran elector, porque cuando moría el emperador, se juntaban para elegir al nuevo emperador. Entonces, se mantiene esta idea, al menos en un inicio en la Edad Media, se mantiene esta idea de que la autoridad de que tú puedes llegar a ser autoridad si cuentas con el apoyo de aquellos sobre los que vas a mandar. Esto se mantiene. Sin embargo, no hay una idea de representación. O sea, no hay una idea de que el pueblo me eligió y entonces yo tengo que... No, esa idea todavía no existe, pero sí existe esta idea de elegir. Donde empieza a juntarse por primera vez la idea de la representación y con la idea de la elección política, de alguna manera, es en la Iglesia Católica. Porque con la época medieval empiezan a surgir las grandes órdenes monásticas, ¿no? Las grandes órdenes monásticas. Para que tú fundes una orden monástica, pues no basta con que... A ver, aquí hay que recordarlo, ¿no? O sea, los primeros monjes, ¿quiénes eran? Incluso las primeras monjas, ¿no? Pues era gente que se iba a una cueva a vivir una vida de eremita, ¿no? Después vienen los estilitas, que es una corriente muy peculiar, que en lugar de irse a una cueva, se suben a una columna. Ahí pueden buscarlos luego los estilitas, interesantísimos.
La forma de alejarse del bullicio y de la falsa sociedad, como dice la canción, ya no es irse a una cueva, sino es irse subirse en una columna. Algunos lo que empiezan a hacer es irse sobre todo al desierto. O sea, los primeros monjes como tales, lo que hacen es irse al desierto, un poquito siguiendo algunas tradiciones judías antiguas. Y entonces es en Egipto, en la zona de Libia, donde empiezan a surgir los primeros monasterios. ¿Saben qué invento se da, por ejemplo, en esos monasterios? Es muy peculiar. El elevador. La idea del elevador, los primeros elevadores están en monasterios en el desierto del Sahara. Ahí están los primeros elevadores. Obviamente no son eléctricos, ¿no? Pero ahí tenemos a los primeros elevadores. Bueno, pero cuando se empieza a sistematizar esto, cuando ya no se trata de que con unos cuates te vas a vivir al desierto y hacer vida de penitencia y oración, sino que se empiezan a fundar ya las grandes órdenes, no sé, por ejemplo, los dominicos, por ejemplo, los franciscanos, los juaninos, todas estas órdenes, ¿no? Tanto las órdenes monásticas como las mendicantes, como las órdenes guerreras, templarios, se requiere una autorización del Papa, lo que se llamaba que el Papa te diera las constituciones, ¿no? De hecho, hay cuadros, hay un cuadro, a menos que yo recuerde, del Papa dándole la constitución pontificia a Francisco para que funde la orden franciscana, ¿no? La regla original es la regla de los dominicos, ¿no? Pero pues esta de repente va cambiando. Pero cada orden, de alguna manera, se estructura de forma distinta. Sí, conforme digamos, los estatutos que les da el Papa, que eran las constituciones que les da el Papa, pero digamos que el Papa las da en buena medida un poco a petición, a solicitud de quien quiere fundar la orden. O sea, como que le llegan ya con un proyecto de ley, es lo que quiero decir. Y ahí empieza a surgir esta idea de la representación. Porque las órdenes empiezan son autónomas en cuanto a la elección o a la designación de quién va a ser su líder. O sea, no es el Papa el que lo pone. Claro, el Papa podía influenciar mucho, podía desconocer, y en últimos los casos tenía hasta la excomunión, y si no, pregúntenle a los templarios. Pero digamos que era la propia orden quien designaba a su superior. Normalmente esta designación, ¿cómo se daba? Bueno, viene la época de los grandes monasterios, y no solamente en la Europa, digamos, católica, sino también en la Europa oriental, con los monasterios bizantinos del Monte Athos y demás, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues que en estos grandes monasterios, pensando en Europa occidental, por ejemplo, los grandes monasterios españoles o Monte Cassino en Italia, son lugares en los que se agrupan a veces hasta miles de monjes y que tienen un superior, normalmente llamado abad. En algunas tradiciones le ponen otro nombre, pero normalmente es el padre superior o el abad. Y son los abades los que van eligiendo a sus superiores, incluyendo al jefe o al líder o al general, con los jesuitas en general, de la orden. Entonces, ahí se empieza a retomar esta idea de la representación. Si no de una forma absolutamente clara, pero sí aceptando que, por ejemplo, no sé, Bernardo de Claraval, antes de ser santo, ¿no? Bernardo de Claraval, abad de determinado monasterio, pues al acudir al cónclave de la orden para elegir al nuevo jefe de la orden, está hablando en nombre de los monjes de su monasterio. Nos vamos ahora a Europa, a Italia del norte. Y empecemos a pensar en aquellas grandes ciudades que empiezan a tener una fuerza muy importante, ¿no? A partir del Trecento. Estoy pensando en Milán, estoy pensando desde luego en la Venecia del Dux, que ya no es una colonia del Imperio Bizantino. Estoy pensando en Florencia. Estoy pensando en esas grandes ciudades, que son ciudades que dependen del emperador, dependen del emperador, sacro emperador romano germánico, pero que no tienen rey. No hay un rey por encima de ellas, sino que son auténticas ciudades-estado, lo que ahora conocemos como ciudades-estado.
donde es cierto, existen familias que tienen un peso político muy importante. Ya más adelante, por ejemplo, los Médicis, ¿no? Pero que mantienen alguna forma de participación política que legitima la participación ciudadana. Creo que un buen ejemplo puede ser Venecia. Otro ejemplo puede ser también Florencia previo a los Médicis. Porque son ciudades donde, con distintos nombres, pero lo que, por ejemplo, no sé, en Florencia había el gonfaloniero, perdón, en Florencia sí, en Venecia el dux, pero son ciudades donde los ciudadanos libres participan en la toma de decisiones políticas. O sea, hay asambleas y en estas asambleas se eligen a quienes integran los consejos. Normalmente había al menos 2 consejos en estas ciudades. O sea, la asamblea de los ciudadanos libres, un gran consejo, por ejemplo, Consejo de los 400, y que tomaba ciertas decisiones, y un consejo más pequeño, ya con funciones más bien ejecutivas, menos de supervisión y más bien ejecutivas. Entonces, estos cargos se eligen por parte de la ciudadanía, y entonces son los ciudadanos quienes votan. Pero en este momento histórico, ¿vieron alguien de aquí vio una película que se llama Los Siete de Chicago en Netflix? Los Siete de Chicago, ¿no? Es que ahí sale un abogado que hizo un libro que quiero citar ahorita, Michael Tigar se llama. El libro se llama El ascenso del capitalismo. Es un buen libro. Esto que voy a platicar viene un poco allí. En ese momento histórico, estamos hablando ya de cuando empieza a fenecer la Edad Media y empieza a surgir el Renacimiento, pero estamos como que a la mitad todavía, o sea, todavía no muere lo viejo, todavía no nace lo nuevo, ¿no? Lo que sucede es que tú puedes ser un hombre libre, pero ser un hombre pobre. Por ejemplo, hablemos de Florencia. Los Medici. ¿Por qué son ricos los Medicis? ¿Por qué lo son? ¿A qué se dedicaban? Eran banqueros. Los Medici eran, digamos, la gran primera familia banquera, ¿no? Y en su momento histórico, los Medici son la familia más rica del mundo. Entonces son los Carlos Slim de la época, ¿no? O los Mark Zuckerberg de la época. Súper ricos, súper ricos. Y bueno, digamos, pues cada uno de ellos representa un voto, ¿no? Pero yo soy también un hombre libre de Florencia, pero yo soy pintor y yo tengo mi tallercito, pues ahí, porque tampoco soy Leonardo, soy un pintor ahí, digamos, medianón. Entonces ahí tengo mi tallercito y tengo 2 aprendices y yo soy el único oficial y pues, pues sí, soy un hombre libre, ¿no? Y yo también puedo votar. Pero hay una gran diferencia entre mi fuerza económica y la fuerza de los Médicis. Entonces, puede llegar Lorenzo el Magnífico, después hubo otro que le llamaban Lorenciaco, pero puede llegar Lorenzo el Magnífico, o su padre Cosimo, puede llegar conmigo y decirme, oye, Octavio, bueno, como sería yo florentino, sería Otavio, ¿no? Oye, Otavio, te compro tu voto. Si eso sucedía el día de hoy, pues alguien diría, llámale a la FEPADE. Bueno, la FEPADE ya no existe, ahora se llama FICEL, entonces llámale a la FICEL. Pero no, en ese momento histórico es legal vender mi voto. Entonces podría llegar don Cosimo y decirme, oye, Octavio, te compro tu voto. Ya viene la asamblea, te compro tu voto. Te voy a dar un ducado de oro. No, don Cosimo, pues digo, sí, pues sí me cae muy bien un ducado de oro, ¿no? Pero pues un ducado de oro y unas monedas de plata. Órale, va, negociamos. Y le vendo mi voto. Ahora, ¿cómo, cómo va a ejercer ese voto don Cosimo de Médicis? Bueno, vamos a ir con un notario, porque ya existían los notarios. Vamos a ir con un notario y ante ese notario yo voy a otorgarle un poder para que en mi nombre vote en la asamblea. Pues el día de la asamblea va a llegar don Cosimo y obviamente no va a ir él cargando, ¿no? Porque sus empleados atrás van a llegar cargando, pues hay las carpetas donde están todos los votos que compró. O sea, donde están los contratos, donde constan todos los votos que compró. Eso era perfectamente válido. Se iba con un notario y se hacía el instrumento público, se hacía la escritura y con eso se votaba.
Esto también es interesante porque a veces pensamos que la compra de votos se inventó en México. No, no, la compra de votos no se inventó en México, se hacía en Italia del Norte y era legal. Digo, ahora ya no, pero en ese momento histórico era legal. Entonces, ahí encontramos de nuevo cómo se cruza el mandato, el contrato de mandato, la idea de la representación del derecho civil se entrecruza con la política, porque con ese mandato, don Cosimo puede votar en mi nombre. Dejemos las tierras donde están haciendo el Renacimiento, las tierras donde Buonarroti nace, donde trabaja Leonardo, y vámonos a unas tierras más frías, vámonos al norte, y hablemos de qué sucede en Inglaterra. Fíjense cómo ya hablamos fíjense cómo esto, no nos hemos salido de la Edad Media, o sea, pero ya hablamos de España, ya hablamos de Italia, ahora vamos a hablar de Inglaterra. Después de la ocupación franca de Inglaterra, 1066, es que recuerden que Inglaterra fue terreno de batalla de muchos años, ¿no? Los sajones, los jutos, los vikingos, los bretones, pues ya después de 1066, cuando se afirma ya un reino en el sur de la península inglesa, digamos en lo que es Inglaterra propiamente, ¿no? En el sur de la isla británica. Y tenemos la figura del rey Juan, el famoso Juan sin tierra. En ese momento histórico, cuando todavía no nace el Estado moderno, los monarcas tienen mucho problema, los reyes tienen mucho problema para tener ejércitos permanentes. Y una forma de tener ejército no permanente, pero tener algún tipo de ejército es, pues, los villanos que son conducidos por los nobles, ¿no? Los señores feudales deben de darles armas a la gente que vive en sus terrenos para cuando el rey los requiera. Y otra forma también es mediante los impuestos, el cobro de los impuestos, que se hace por medio de los cobradores del rey. Es Robin Hood, ¿no? ¿Se acuerdan en Robin Hood quién es el bueno y el malo? O sea, en Robin Hood el bueno es el rey, Ricardo Corazón de León, ¿no? Que está preso por ir a pelear por las cruzadas, ¿no? El malo es el sheriff, ¿no? Que entre otras funciones tenía la de cobrar impuestos. Bueno. Juan, en guerra constante, pues, con escoceses y demás, intenta imponerse a los nobles para conseguir más recursos, fundamentalmente. Los nobles se levantan en contra de Juan y lo vencen. Hasta allí, hasta esa parte de la historia, eso pasaba todo el tiempo en Europa. Eso no es ninguna novedad, eso no es extraño y a muchos reyes les pasó. Normalmente, cuando esto pasaba y el rey perdía, lo mataban. Si se trataba de un emperador bizantino, normalmente lo que hacían era cegarlo y mandarlo a un convento y cortarle la nariz. Normalmente era lo que hacían. Pero los ingleses, y no ha quedado claro a quién se le ocurrió, hicieron algo distinto. Porque en lugar de correr a Juan, mandarlo a otro lado o de matarlo y poner a otro en su nombre, lo que hacen es obligar a Juan a firmar lo que conocemos como la Carta Magna, donde Juan se obliga a varias cosas con los nobles, a varias cosas. Esta no es una clase de derecho constitucional, entonces no voy a profundizar en todo lo que se obligó, solamente en un punto en particular, que es el que me interesa, que fue el obligarse a consultarlos antes de subir impuestos. Lo cual tenía mucha lógica económica, porque, a ver, ¿quién cobraba los impuestos? Pues a veces el rey mandaba gente, pero quien cobraba directamente de los campesinos los impuestos eran los señores feudales. Entonces, ¿quién sabía, digamos, hasta cuánto se le podía sacar a los que vivían en sus terrenos? Pues los señores feudales, no el rey. Entonces, a partir de ese momento histórico, 1215, los reyes británicos, los monarcas británicos, no pueden fijar impuestos de mutuo propio, sino que necesitan el concierto, el acuerdo de los nobles. Y eso va a dar lugar a la representación. Regresando a Shakespeare, a Macbeth, recordarán ustedes que el rey, aquel rey al que Macbeth mata, y espero no estar spoilereando, aquel rey al que Macbeth mata, Macbeth lo mata en su castillo, en el castillo del propio Macbeth.
Porque en la época medieval, ustedes recordarán que no había propiamente capitales del reino, sino que los reyes iban por distintos lugares. No había una capital. Bueno, el ejemplo es Madrid. Madrid no es una ciudad antigua como Sevilla o como Granada, es una ciudad mucho más moderna, de los 1500. Londres no es capital hasta muchísimos años después. Los reyes andan por todo el reino, no hay una capital como tal. Bueno, entonces, el monarca se obliga a preguntarle a los nobles, a tener el concierto de los nobles para tener los impuestos. Ahora, no puede ir de castillo en castillo para estarles preguntando, sino que se deben de reunir en algún lugar. Entonces surge la idea de las cortes, no en ese sentido cortesano que después vemos en Versalles, sino en el sentido de la reunión de los nobles con el rey para tomar decisiones políticas, decisiones de Estado. ¿Dónde se va a reunir la corte? Donde esté el rey. Pero el rey puede andar por Londres, el rey puede andar por Leicester, el rey puede andar pegadito a Gales, el rey puede andar cerquita de Escocia, el rey puede andar en muchos lados. Entonces, no hay un lugar, o sea, no es como ahora, que cuando, si eres diputado o eres senadora, pues te dicen, hay sesión tal día, tal hora, y tú ya sabes dónde, ¿no? No, pues allá, pues nos vamos a reunir en verano, ¿dónde? Pues donde anda el rey. Bueno, pues ahí donde anda el rey, ahí lo alcanzo, ¿no? Bueno, en teoría, todos los nobles tienen que ir. Pero puede ser que un noble no vaya por muy distintas razones. Por ejemplo, porque está enfermo. Por ejemplo, porque hay un problema grave ahí en su feudo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? Y le voy a pedir aquí al compañero Greg que me sirva para el ejemplo. Supongamos que Greg y yo somos nobles, allá por 1305 más o menos. Somos nobles en este reino inglés. Y hay que reunirnos con el rey, porque ya viene la asamblea de los nobles con el rey, donde se van a discutir asuntos de impuestos, que nos afectan a él y a mí. Pero nosotros somos nobles de algunos parajes cercanos a Londres. Pero el rey está al norte, está por Escocia, porque andábamos guerreando con los escoceses. Entonces, el rey ha convocado a los nobles, seguramente porque quiere más lana para la guerra. Pero como yo como noble de aquella época, pues como mucho cerdo, como mucho jabalí, entonces me dio gota. ¿Se acuerdan que la gota era una enfermedad muy de reyes y de los nobles en la época medieval? Como tengo gota, yo no me puedo mover, o sea, yo no puedo ir. Entonces le digo a Greg, que es noble y es mi vecino, y que Greg sí va a ir. Y le digo, oye, no puedo ir, mano, me dio gota, mira cómo tengo la rodilla, mira cómo tengo el tobillo, no puedo ni mover. Ayúdame. Tú ve y habla en mi nombre. Tú vas a ir, ¿verdad, Greg? Sí, sí, voy a ir. Bueno, por favor, habla en mi nombre. A la hora de que voten los impuestos, tú di que yo estoy de acuerdo siempre y cuando hasta tal tope. Ya más para arriba, yo no estoy de acuerdo. Y entonces Greg me dice, va, órale, yo voy a ir y no me cuesta nada también hablar en tu nombre. Pero ¿cómo va a saber el rey y cómo van a saber los demás nobles que yo voy a hablar en tu nombre, Octavio? Entonces, lo que hacemos es como lo que estaban haciendo en Italia. Hacemos un contrato de mandato. Porque también hay notarios allá en el norte, ¿no? Notarios que además se formaban en las mismas universidades que los notarios del sur, porque eran las grandes universidades, ¿no? Bolonia, París, por ejemplo, ¿no? Con un notario. Entonces, cuando Greg llega con el rey allá pegadito a Escocia, a la asamblea de todos los nobles, donde van a votar los impuestos y demás, él dice, oigan, pues yo soy el noble Greg, aquí todos me conocen, pero Octavio no pudo venir, porque tiene gota, está muy malo. Pero miren, me dio este documento para que yo obre en su nombre. Y aquí en el documento, Octavio dice, sí estoy de acuerdo en que se suban los impuestos, pero hasta tal tope. ¿Se fijan cómo ahí está el germen de la representación política? Porque Greg, en un asunto político, en un órgano político, para una decisión política, Greg va a hablar por mí. Greg va a hablar por mí, porque yo no pude ir. Pero surge también lo que se conoce como el mandato vinculativo. Porque yo no le dije a Greg, fíjense, yo no le dije a Greg, pues ahí tú votas en mi nombre, pues ahí lo que te parezca, no, yo confío en tu criterio. No, yo le dije, vas a hablar en mi nombre, pero te limito, te estoy diciendo, vas a votar y vas a hablar en mi nombre, pero solo si el tope de los impuestos es tal. Si se va más para arriba, tú dices que yo no estoy de acuerdo.
Y para que la actuación de Greg sea válida, él no puede ir más allá de lo que le estoy diciendo. ¿Se fijan? Eso es lo que conocemos como el mandato imperativo. Conforme fue avanzando la historia británica, sabemos que surgió una segunda cámara, porque aquí digamos que sería la Cámara de los Lores, ¿no? Y surge una segunda cámara, la Cámara de los Comunes. ¿Quiénes son los comunes? Bueno, es que lo que empieza a suceder es que al volverse cada vez más hacia finales del medioevo, una sociedad mercantil, la inglesa, porque es una sociedad marítima, ¿no? O sea, hasta la fecha los ingleses se asumen como los dueños del mar, los reyes del mar, ¿no? Bueno, de ser una sociedad marítima, de ser una sociedad mercantil, y los nobles, no solo en Inglaterra, sino en toda Europa, al ver lo mercantil y el trabajo como algo malo, como algo que no es digno para las manos de un noble, porque para un noble es digno guerrear, para un noble salir de casa, para un noble no es digno dedicarse al comercio. Entonces, los que se empiezan a dedicar al comercio son los que empiezan a aportar cada vez mayores recursos a los monarcas, y entonces surge la Cámara de los Comunes. Ahora, ahí también tenemos la idea de la representación, pero en un origen es una representación un poco corporativa, porque lo que se representa son a las ciudades, pero no a las ciudades no bajo la noción que tenemos actualmente de una geografía electoral de secciones, distritos, sino digamos, a porciones o a corporaciones que están en la ciudad. Por ejemplo, a las corporaciones mercantiles, a los pañeros, a los navegantes, a los que se dedican a comerciar con el oro, a los que son los dueños de las incipientes industrias que ya empiezan a existir. Entonces, ahí de nueva cuenta tiene lugar esta idea de la representación. Entonces, la Corporación de los Pañeros de Londres me elige a mí porque yo soy uno de ellos, soy uno de los pañeros, y yo voy a hablar en su nombre. Voy a representarlos, y para tomar decisiones políticas importantes, yo no las voy a tomar de mutuo propio, sino que me voy a ir con ellos, y en una asamblea, digamos, de nuestra asociación, de nuestra confederación de pañeros, pues ahí lo vamos a discutir. Oigan, fíjese que el primer lord del sello privado nos está proponiendo aumentar impuestos porque la guerra con Francia está muy cañona. ¿Qué onda? ¿Cómo ven? Y ya entre todos tomamos una decisión y yo la llevo, porque en realidad yo no me mando solo, yo soy una especie de vocero, porque estoy vinculado a aquellos que me eligieron para la representación. ¿Cuánto tiempo voy a durar? Lo que ellos me quieran dejar. Ya después viene la idea de las elecciones, pero lo que ellos me quieran dejar. Y es hacia 1480, 90, cuando se hace, por ejemplo, y esto es muy importante, para algo que vamos a comentar más adelante, se hace lo que le podríamos llamar la primera distritación. No le llamaron así, pero hoy en nuestro lenguaje del siglo XXI le llamaríamos distritación, ahora que, como ustedes saben, en buena parte del país estamos justamente en una redistritación, ¿no? ¿Por qué? Porque se establece el número de representantes que cada ciudad o cada condado va a tener en la Cámara de los Comunes. Quiero que pensemos en algo. A ver, una pregunta rápida. En México, ¿cada cuánto hay que hacer redistritación? Según la ley. Ada, Rosabel, ¿cada cuánto? Perdón, te oí entrecortado, si pudieras repetir. Cada que tenemos un censo. Cada que tenemos censo, cada 10 años. Muy bien. En teoría. Es correcto, así debe de ser. En Inglaterra, ¿saben cuándo volvieron a hacer la siguiente redistritación? Hasta 1832. O sea, se aventaron una distritación que duró como 400 años. 350. La siguiente fue hasta 1832. Eso había provocado gravísimos problemas en la Cámara de los Comunes, porque, por ejemplo, ciudades como Liverpool, que eran de los grandes centros económicos, ya no hablemos de Inglaterra, del mundo, en ese momento histórico, prácticamente no tenía representantes. Pero había, por ejemplo, pueblos casi fantasmas que les llamaban burgos podridos, que tenían 2 o 3 representantes, porque 300 años atrás, Liverpool no era lo que ya era, lo que fue después. Pero esos burgos podridos, así le llamaban, burgos podridos, rotten boroughs, tenían mucha población, pero después pues, se despoblaron, pero seguían eligiendo ese número de representantes.
y dio lugar a la redistritación, vamos a llamarla así, de 1832, que como veremos mañana, curiosamente, fortaleció el triunfo del Partido Conservador, de los Tories. Muy, muy interesante. Bueno, entonces llegamos a esta idea de la representación. La representación o el mandato vinculativo lo tenemos vigente en Occidente hasta el siglo XIX. Y es el que nos llega a América Latina, no solamente a América Latina, sino también a Estados Unidos. Pero en Estados Unidos se da con menos fuerza porque recordemos el origen, hablamos de tiempo bien, recordemos el origen de las colonias en Estados Unidos. Las colonias, algunas surgen como auténticas empresas comerciales, ¿no? Como se dio después parte de la conquista de la India. Son empresas comerciales, son auténticas compañías. Recuerdo la compañía del río Hudson, por ejemplo, las que explotan extensiones territoriales y tienen el control de quiénes entran y quiénes viven en esos lugares. Otras colonias son fundadas por minorías religiosas que están siendo perseguidas en Inglaterra. Recuerden que a partir de Enrique VIII, ese terrible monarca, que sin embargo era compositor también, hay una pieza musical de él que la pueden escuchar que se llama Si el dulce amor nos gobernara. Y uno escucha esa pieza musical de Enrique VIII y uno dice, ay, pues era un monarca sensible. Y después uno se acuerda que era Enrique VIII y dice, no, ¿cuál es sensible? El tipo era un homicida, ¿no? Bueno, se empieza a perseguir a los católicos, pero no solamente a los católicos, sino a todos aquellos que no son anglicanos. Bueno, entonces muchos grupos de estos, o algunos grupos de estos, emigran y fundan las 13 colonias. Por ejemplo, pensemos en una de las colonias originales, ¿no? Maryland. ¿Por qué es Maryland? Porque es la tierra de María. Maryland, la tierra de María, ¿no? ¿Quiénes la fundaron? Católicos, que estaban siendo perseguidos en el Reino Unido, ¿no? Que ya le podíamos llamar el Reino Unido en ese momento. Y entonces, el vínculo político es muy poco cercano con el Parlamento británico. Y eso da lugar, ustedes lo saben, eso da lugar a la Guerra de Revolución Americana, a la independencia americana. Cuando viene la famosa revuelta del té, a ver, en el fondo, ¿cuál es el problema? En el fondo es que el derecho británico o el derecho inglés, para ese momento histórico, siglo XVIII, tiene un apotegma que dice, no taxation without representation. No puede haber impuestos si no hay representación. Un apotegma que se ha venido construyendo, al menos, desde el rey Juan, desde la Carta Magna. Pero que el sistema político británico solamente aplicaba en las islas británicas. Entonces, los ingleses de Allende el Mar, que son los americanos, dicen, a ver, ¿nos vas a estar fregando con impuestos? ¿Nos vas a querer imponer cosas? Órale, va. Pero déjanos elegir representantes en la Cámara de los Comunes. Obviamente en los Lores no, pero sí en la Cámara de los Comunes, déjanos tener representantes. El Parlamento británico dice, no, te voy a seguir imponiendo, te voy a seguir controlando porque eres una colonia, pero no te voy a dar representación. Dicho de otra manera, les dijeron ciudadanos de segunda. Eso fue lo que les dijeron, ¿no? Para efectos prácticos. Y ya sabemos en qué desembocó todo esto. Entonces, allí, en el surgimiento de los Estados Unidos, surge en cierta medida, por un problema, una crisis de representación política. Porque no se les quiere, o sea, por un lado se te dice, eres ciudadano británico, pero por el otro lado te dicen, pero de segunda porque no puedes elegir a tus representantes. O sea, puedes elegir representantes aquí en tus colonias. Algunas tenían parlamentos locales, legislaturas locales, algunas incluso elegían gobernadores, pero en el nivel macro, digamos, en el nivel nacional, en el Parlamento británico, no puedes tener representantes. El Parlamento británico tiene muchas peculiaridades. Hay que recordar algo, es un parlamento que viene desde la época medieval. Por ejemplo, ustedes lo han visto. ¿Se parece? Es una pregunta que les lanzo. ¿Se parece el Parlamento británico, el edificio del Parlamento, el salón de sesiones? ¿Se parece a nuestra Cámara de Diputados? ¿O a nuestra Cámara de Senadores? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un parlamento medieval. Están sentados de un lado y del otro, están muy cerca. ¿Se acuerdan que no tienen curules? Son bancas. No son curules, son bancas. Acá tenemos curules, ellos tienen bancas. Están así muy estrechos y están uno enfrente del otro. Vean los videos, por ejemplo, cuando habla el primer ministro o la primera ministra, se para y habla justo enfrente, a 3 o 4 pasos, no a más, del líder
o de la líder de la oposición, ¿no? Y ahí se dicen sus cosas y se debate de una manera muy distinta que como lo hacemos nosotros. O sea, incluso arquitectónicamente, insisto, es distinto, porque es un parlamento medieval. Y entonces tiene cosas muy peculiares, o ha tenido históricamente cosas muy peculiares que a nosotros nos cuesta entender. Por ejemplo, hasta los años 50, 60, las sesiones del Parlamento inglés eran en la noche y en la madrugada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sesionar tan tarde? O sea, no es de que empezaron a las 12 y se extendió, no. La sesión empezaba 10 de la noche, 11 de la noche. ¿Por qué? Después de cenar. Porque los integrantes de la Cámara de los Comunes no cobraban, no tenían sueldo. Era un honor ser integrante de la Cámara de los Comunes. Entonces, tú tenías, para vivir, tú te dedicabas a otra cosa. Eras periodista, eras abogado, tenías una tienda, eras profesor. Entonces, en el día trabajabas. ¿A qué hora podías dedicar tu tiempo a la representación política? En la noche. Por eso las sesiones eran en la noche. Cuando en los años 30 o 40 se empieza a hablar de pagarles, hubo un movimiento en contra muy fuerte, porque era indigno. O sea, a ver, espérate, tú eres un representante popular, tienes el honor de representarnos, ¿cómo mucho más nos vas a cobrar? O sea, encima de todo nos vas a cobrar. Claro, empezaron a cobrar, o sea, se empezaron a establecer una serie de cosas porque había, ya se imaginarán el tráfico de influencias, ¿no? O sea, pues eso no es nomás nuestro, o sea, eso también se daba ya. Por ejemplo, Winston Churchill, ¿de qué vivía Churchill? Churchill no vivía de parlamentario, o sea, ya cuando tenías un cargo ministerial, entonces sí, tenías una casa, por ejemplo, cuando fue el Lord del Almirantazgo, ¿no? Tenías hasta un yate, sí, pero cuando eres diputado ahí del montón, nada, ¿no? Churchill, ¿de qué vivía? Porque él no era abogado, él había estudiado para militar, él había sido militar. ¿De qué vivía? De escritor, por eso escribió tanto Churchill. No era nomás porque le gustara escribir, es que de eso vivía. Entonces, por ejemplo, tenía contratos para publicar libros, tenía contratos para publicar artículos, tanto en Inglaterra como en el continente, como en América. De eso vivía. Entonces, pues, ¿qué hacía de día? Pues echaba grilla y se ponía a escribir. Pero era en las noches cuando se acudía al Parlamento. Eso es muy interesante y tiene que ver con esto que ahora también discutimos en México, ¿no? Las famosas puertas giratorias. O sea, ¿qué tanto puede ser que un día seas funcionario público, al día siguiente ya no lo eres y te vas como empleado de una empresa, ¿no? Fíjense que eso lo tenemos en materia electoral. En mi otra vida, o sea, en mi vida como consejero electoral del NOPLE de Querétaro, entre 2014 y 2020, pues al terminar yo tengo todavía una serie de prohibiciones, ¿no? O sea, yo no podía aceptar un cargo en ningún órgano de gobierno en cuya elección hubiera participado, ¿no? Entonces vamos a suponer que me hubieran querido nombrar, no sé, director jurídico en un municipio. No, no se puede. Y si lo acepto, hubiera incurrido en un delito. O sea, hasta allá, porque tengo una prohibición constitucional. Pero fíjense qué curioso. Yo podía, y de hecho me tocó ver un caso, una persona deja de ser consejero y en menos de un mes regresa a la mesa del consejo como representante de un partido político. Eso sí se puede. Para eso no hay prohibición legal. ¿Se digan? Lo cual a mí me parece que ameritaría algunos ajustes, ¿no? Porque si se supone que tú no, o sea, parte de que no te incorpores a otro lado es para que no tengas intereses y para que no uses información y al día siguiente acudes como representante de un partido político, bueno, pues puede uno pensar que a lo mejor no es correcto. O que, no, yo no diría correcto porque sería juzgar una ética personal, pero sí que valdría la pena una consideración de tipo legal a este tipo de asuntos. Entonces, bueno, por ejemplo, este tipo de cuestiones de los problemas de las multipuertas, pues eso tampoco lo hemos inventado en México. En España es un problema grave, en Inglaterra llevó, por ejemplo, a esta situación a que los diputados, las diputadas de la Cámara de los Comunes cobraran. En el caso de los lores, pues es distinto, porque pues, supone que son nobles, ¿no? Pero además ya a partir de la reforma de 1912 tienen poderes muy reducidos, sumamente reducidos, casi ceremoniales. Bueno, hacia inicios del siglo XIX, cuando decimos que existe esto del mandato imperativo, empieza a entrar en crisis por la complejidad de la vida política.
Cuando en la época medieval, yo como noble le decía a mi vecino, el noble Greg, le decía, ve y di que yo estoy de acuerdo con los impuestos y es hasta este tope, es porque él y yo sabíamos que ese era el tema. Pues para eso nos había llamado. Pero cuando se convoca un periodo de sesiones, cuando un congreso tiene un periodo de sesiones, en un país como el nuestro en la actualidad, pues ni siquiera saben cuáles son todos los temas que van a ver, porque la política se ha vuelto tan cambiante que no se sabe. Entonces se empieza a volver impráctico. O sea, dar instrucciones pormenorizadas a tu diputado o a tu diputada se vuelve impráctico porque tú ni siquiera sabes cuáles son los temas a los que se van a enfrentar. Cada día pasan cosas nuevas que exigen un nuevo tipo de posicionamiento. Entonces, no se puede todo el tiempo estar consultando antes de votar. ¿Me van siguiendo? Entonces, eso vuelve impráctico el voto vinculativo. Sin embargo, se mantienen a lo largo del siglo XIX algunas prácticas vinculadas con el voto, con esta manera de votar. ¿Cómo andamos de tiempo? Sí me da tiempo, sí me da tiempo. Por ejemplo, pensemos en los primeros congresos del México independiente. ¿Cómo demostraba yo que era el diputado electo? Porque el día de hoy, pues vamos allá al Consejo Distrital o al Consejo Municipal, nos da nuestra constancia de mayoría, vamos y la registramos, el órgano electoral la manda por oficio y ya con eso llego, ¿no? Ustedes lo han visto cuando, por ejemplo, inicia sesiones la Cámara de Diputados, llegan los presuntos y presuntas diputadas, llegan con su constancia de mayoría, ¿no? Llegan a una mesa donde están personas que trabajan en la Cámara, que ya tienen las constancias, porque el INE ya se las mandó, ¿no? Cada junta distrital, cada consejo distrital del INE ya se las mandó. Saber quién es usted, no, pues soy Octavio Vado, diputado por el tercer distrito de tal lado, ¿no? A ver su identificación. Señor don diputado, ahora sí ya soy diputado, ¿no? Pase usted, porque ahí tienen mi constancia, ¿no? Ya no hay problema. Pero en el siglo XIX, ¿cómo le hacíamos? Por ejemplo, 1824, el Congreso Constituyente. ¿Cómo demuestro que yo soy diputado? Porque no hay ni IFE, ni INE, ni nada por el estilo. ¿Cómo lo demuestro? Con un testimonio notarial. Eso se sigue manteniendo. Hasta prácticamente inicio del siglo XX. Un testimonio notarial. ¿Cómo sucedían las elecciones? Bueno, las elecciones no eran directas, como las tenemos en la actualidad. Cuando votamos hablando de México, en otros países habría que hacer otras consideraciones. Cuando votamos en México por presidente, por diputado, diputada, senador, senadora, una gubernatura, entre nosotros y la persona electa no hay intermediarios. Tan es así que cuando tú vas a votar, por ejemplo, para la presidencia de la República, te dan una boleta donde vienen los nombres de las personas candidatas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero en este momento histórico, inicios del siglo XIX, el voto es indirecto. De hecho, es indirecto en segundo grado. Los ciudadanos, que además eran pocos, porque tenían que ser hombres, que supieran leer y escribir, que tuvieran un ingreso económico determinado, lo que se conoce como el voto censitario. Entonces, no cualquiera podía votar. De entrada, menores de edad, de entrada, mujeres, no votaban. Hombres que no fueran libres, por ejemplo, esclavos, no votaban. Hombres que no supieran leer y escribir, no votaban. Hombres que supieran leer y escribir, pero que no pagaran impuestos porque tenían ingresos muy pequeños, por ejemplo, porque eran jornaleros, tampoco podían votar, porque existía el voto censitario. Entonces, la representación política era una representación auténticamente de élites. ¿Quién podía votar? Quien era parte de la élite. Pero además, este voto censitario se iba complicando conforme subías. A ver, tú tenías que tener ciertos ingresos para votar, pero si querías ser candidato, por ejemplo, alcalde, tenías que tener otros ingresos mayores. Querías ser gobernador, mayores. Querías ser diputado federal, mayores. Ya para senador o presidente de la República, por ejemplo, en la época de don Anastasio Bustamante, tenías que ser rico. O sea, para optar por esos cargos tenías que ser rico. Y era algo legal y constitucionalmente previsto. Ya no bastaba que fueras hombre, ya no bastaba que fueras libre, ya no bastaba que supieras leer y escribir, ya no bastaba que pagaras impuestos, tenías que ser rico. Una especie de aristocracia electiva, si podíamos decirlo de alguna manera, ¿no?
Entonces, las elecciones, decíamos, eran indirectas. La división más pequeña, digamos, el equivalente de lo que ahora le llamaríamos sección electoral, era los electores de parroquia. O sea, los ciudadanos y las que vivían en la porción territorial de una parroquia, o sea, de una iglesia, de una parroquia, el día de las elecciones convocados se reunían normalmente en la parroquia a votar. Pero no elegían directamente al diputado. A lo mejor elegían a los cargos del ayuntamiento, cuando mucho, sino que elegían lo que se conocía como electores de parroquia. Entonces, los 150 ciudadanos de esta parroquia que podíamos votar, nos reuníamos, primero la misa, después de la misa votábamos, y de los 150 que éramos, elegíamos 10 electores de parroquia. Esos electores de parroquia, normalmente al siguiente fin de semana, porque pues esto se hacía el domingo en misa, seguimos votando en domingo, ¿no? Se hacía en misa, se hacía después de misa. A la siguiente semana se reunían con otros electores de parroquia en un partido. Un partido, digamos, sería el símil, un poquito, sé que estoy forzando un poco las ideas, pero para hacer el símil, de lo que sería un distrito. Entonces, se reunían los electores de varias parroquias y elegían ahí sí, por ejemplo, diputaciones locales. Y nombraban electores de distrito, que al siguiente fin de semana se reunían, y esos elegían, por ejemplo, diputados federales. ¿Quién elegía al gobernador? La legislatura. ¿Quién elegía al presidente de la República? Las legislaturas. Entonces, por ejemplo, entre el voto del ciudadano y el presidente de la República, había muchos intermediarios, había muchos filtros, porque estaban al menos, o sea, entre el voto del ciudadano y el presidente, estaba el elector de parroquia, el elector de partido y la legislatura local. Y hasta después del presidente. No había voto directo, lo que había era un voto indirecto, que como veremos el día de mañana, y si se me olvida, por favor me lo recuerdan luego, incluso era un método altamente elogiado, el sistema indirecto, por personajes como Tocqueville. O sea, un clásico de los teóricos de la democracia como Tocqueville defiende la elección indirecta. Bien, son las 10:50, creo que me extendí un poco, pero creo que tenemos un buen tiempo para los comentarios que ustedes quieran hacer. Entonces les pediría que fueran levantando la manita virtual. Mientras la levantan, veo que Ada Rosabel nos puso aquí una liga. ¿De qué va la liga, Rosabel? Si nos platicas. Le voy a picar hasta para dejarla abierta y después de clase leerla. ¿De qué va la liga, Rosabel? Platícanos. Tu audio nada más, por favor. Tienes problemas con el micro. Entonces, ¿sabes qué? Si quieres, mientras participa alguien, escríbelo aquí en el chat, por favor. Muchas gracias por compartir la liga. Muy bien, ¿quién quiere hacer algún comentario? No veo manitas levantadas. ¿Quién? Comentario, duda, observación. Se vale que me digan, no, ese libro no me gustó más este otro. Leonardo Antonio Sánchez, adelante, Leonardo. Muchas gracias, profesor. Muy buenos días. Muy interesante toda sus comentarios, sus pláticas. Nada más me acordé de una reflexión que alguna vez había visto en un tema de arte, que señalaban que los bárbaros era cuando refería a ellos, que era una palabra que se utilizaba como para señalar a aquellas personas que no hablaban el latín, y que era algo así como si dijeran los que hablan bla, bla, bla. Y entonces ese bla, bla, bla era como la palabra de los bárbaros, y se definía a aquellas personas que no hablaban el latín. Alguna vez había leído esa parte, entonces no sé qué tan cierto pudiera ser en referencia a lo que usted comentaba en un inicio de la participación. Gracias, Leonardo. No lo sé, pero como dicen los italianos, ¿no? Si no es cierto, está bien contado. O sea, sí me suena muy posible. Sí. Es que nos pasó aquí en México, ¿no? Sí.
nos, sí, y esto lo relaciono justamente con lo que nos pone aquí Rosabel, ¿no? El poema ahí viene Los Bárbaros, pero de Cavafis. Sí, es uno de los autores que me falta leer. Lo bueno es que, a todos, cuando se vaya uno, a todos faltará mucho por leer, pero Cavafis es de los que hay que leer. Hay un poema de Borges que lo relaciono justamente con lo que dice Rosabel y con lo que dice Leonardo. Es un poema que me gusta mucho que se llama Conjetural, el poema Conjetural. Seguramente lo conocen. Aquel que dice, ¿no? Zumban las balas en la tarde última, hay viento y hay cenizas en el viento. Se dispersan la batalla y el día deforme, y la victoria es de los otros. Vencen los bárbaros, los gauchos vencen. Y que es un poema que yo utilizo cuando hablo de la historia del constitucionalismo, porque nos muestra es una visión elitista, los bárbaros. Pero yo sostengo, el bárbaro es bárbaro desde la visión de quién. O sea, ese es el tema, y me parece bastante eurocentrista, ¿no? Ahí se me nota lo que he estudiado en Claxo, ¿no? Pero creo que sí es importante a veces cuestionar ahí algunos conceptos. Muchas gracias, Leonardo, muchas gracias, Ada. Muy bien, ¿quién más? Tenemos 6 minutitos. ¿Quién más? Adelante, Ada, te escuchamos. Podemos empezar a lucubrar con los retos de la representación partidaria o el modelo, o si debería haber un cambio de modelo. Lo dejo ahí, lo suelto a ver si por ahí hay alguna opinión. Pienso yo que se debería de procurar que la representación en las cámaras fuera lo más parecido a la representación en la votación. Y todavía en un estado ideal de las cosas, en mi opinión, ¿no? Si procuráramos tener una segunda vuelta e involucráramos, así como en Argentina, ¿no? Que fueran obligatorias, involucráramos más a toda la ciudadanía, incluso en la elección, en las primarias de los candidatos de todos los partidos, podría, en mi opinión, podría reforzar o podría fortalecer el régimen de partidos, porque ahorita, con los 90 y tantos millones de electores que somos, apenas un 5 o 6% de ciudadanos está como militante de los partidos, y los que son los que se involucran digamos, en las elecciones de candidatos y todo esto. El resto creo que no nos interesa nada. Cambiar a un tipo de primarias obligatorias nos haría a todos voltearnos un poco más hacia la representación de partidos. Y por otro lado, si la hacemos que se parezca mucho también la representación de los escaños en la Cámara a la votación, eso incentivaría a los partidos también, porque ahí se reparten los dineros, incentivaría también a los partidos a vincularse más con la sociedad y a perseguir más el voto y la participación de la ciudadanía. Pero bueno, son elucubraciones. Muchas gracias, Rosabel. Sí, de hecho, vamos, la idea es concluir con eso el día de mañana. O sea, bueno, pues ver hacia el futuro, ¿no? Sí, no, desde luego, y te agradezco que lo apuntes, porque nos ayudas a empezar a pensarlo, justamente para reflexionarlo el día de mañana. Muchas gracias. Sí, vamos a ir para allá. Y hay otras opciones, ¿no? Digo, aquí no las adelanto, pero, por ejemplo, Amartya Sen, junto con otro autor que ahorita se me va el nombre, perdón, Memoria Post-COVID, hablan de otra opción, ¿no? De que gane la elección no necesariamente el más votado, sino el menos rechazado, ¿no? Hay varias ideas ahí muy interesantes. Sergio Alberto Nájera, te escuchamos. Sí, buenos días. Yo me quería referir a lo que había comentado al principio acerca de que no estaba seguro, o que no se sabía bien si la democracia había empezado en Grecia, que porque ahí había rasgos o ciertos vestigios de que podía haber sido como en Sumeria o en aquellos lugares. Entonces estaba pensando yo, entonces podremos decir que sí, o sea, no sabemos exactamente si la democracia surgió en Grecia, pero entonces al pasar a Grecia y luego al pasar a a través de las diferentes etapas de la historia, se ha ido perfeccionando. Bueno, no perfeccionando, se ha ido evolucionando el concepto de democracia o cómo llevamos a cabo las prácticas democráticas. Y de ahí, por ejemplo, usted nos platicaba de los romanos, de los romanos, de los mandatos, todo eso que nos platicaba. Entonces ha ido evolucionando las prácticas democráticas
Y luego ya podríamos llegar a lo que comentaban ahorita de que podríamos hablar de la segunda vuelta para fortalecer la democracia. Eso es lo que yo quería comentar nada más. Te agradezco, Sergio, y sí, y te estuve poniendo atención, pero es que me acordé dónde tenía el libro que justamente habla de esto. ¿Qué es este libro? El de John King. Ahí está. Vida y muerte de la democracia, de John King, ¿no? A ver si encuentro aquí. Fíjense, voy a leer una parte. De estas fragmentos que se han encontrado que hacen pensar que la democracia pudo haber nacido junto al Tigris y al Éufrates. Dice, una oración a los dioses de un habitante de la antigua colonia comercial asiria, estamos hablando de los asirios, de Kanish, en Anatolia, y viene la frase que se ha recuperado. No me abandones, Señor mío, frente a la asamblea, donde muchos desean hacerme mal. No dejes que la asamblea me dañe. ¿Se fijan? O sea, por eso dice King que puede ser que no haya surgido en Grecia. Que los griegos lo articularon y que es de donde se nos legó, pero que hay fragmentos allí que nos hablan de que esto pudo haber sido anterior. Ahora, yo mismo sé que lo que dice King es interpretable, ¿no? Y alguien aquí que sepa algo de lenguaje asirio, sumerio, nos diga, oiga, doctor, pero es que hay problemas de traducción. Por eso son fragmentos, ¿no? Pero creo que es interesante apuntarlo. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias. Es un libro entretenido vale la pena leerlo. Es que luego espantan, como el de Brett, porque se ven grandotes, pero son libros entretenidos. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, de no ser así, y son las 11, nos veríamos el día de mañana con la segunda parte de esta sesión. Les agradezco, gracias, Suciel, les agradezco su puntual presencia, sus intervenciones, sus comentarios, y nos veremos el día de mañana. Que tengan muy buen día. Gracias, doctor. Buen día. Hasta luego, buen día. Gracias, buen día. Hasta mañana, Hasta luego. doctor.